Yo vengo a hablarle hoy del Shaddai. El Shaddai significa Dios suficiente. Diga conmigo, Dios suficiente. God sufficient. Dios suficiente. God sufficient. Dígalo con más fuerza. Say it stronger. Dígalo como lo que está diciendo el dicho, no la frase. Suficiente, suficiente. Sufficient. Cuando dice suficiente es porque dice, no, ya no aguanto más. Te dan comida, no, When you suficiente ya. say that, it's enough. I can't stand anymore. Tú dices, no, suficiente con esto. It's enough. Es porque sabes que ya tienes demasiado. Because you already know you have a lot. Él me hablaba tan tierno ayer más que nunca. He was talking me so sweet yesterday. Hijitos míos, He said, my dear son, hijitos míos, my dear children, si ustedes sois mi pueblo, if you are my people, y si así lo quisieres en vuestro corazón, and if you have that dreams in your heart, entonces yo seré vuestro Dios. then I'll be your God. Y si fuere vuestro Dios, And if I were your God, entonces yo soy el que camina con vosotros. then I'm the one who walks Y with todo lo que you. necesitaréis, And all the things you need, lo you recibiréis. will receive it. Porque esa es mi responsabilidad Because that's my responsibility como vuestro Dios. as your God. Mas la vuestra, But yours, vuestra responsabilidad your responsibility es solo estar sujetos is to be subject y obedientes a mi voz. and obedient to my voice. Por tanto, creed Therefore believe todo cuanto hasta hoy os he dicho, all what I have said to you until porque today. el tiempo de la abundancia Because time of abundance ya está. is there Y already. vosotros sois los convidados a la cena. And you are those invited to the dinner. No os excuséis como muchos Do not make excuses at que others ponen por obstáculos sus prioridades, that make many obstacles at sus and priorities trabajos, as their jobs, sus estudios, their studies, sus familias, their families, su falta de tiempo. the lack of time. Más bien venid But better come y deleitaos conmigo en mi casa, and delight in my home. porque quien gusta de mi cena Those who wants to try vivirá en test mí. my dinner will live in me. En la casa de mi padre moraremos por largos días. In the house of my father we will dwell No for necesitaréis de years. nado. You don't need anything Pero yo else. soy Jehová tu Dios, Because I'm Jehovah, your God. tu Dios Shaddai. Your God, Nada le faltará. and you will lack anything. Amén. Amen. Es una promesa muy grande de Dios. It's a very big promise of God. Cuando Dios habla en la boca de su Hijo Jesús When God talks in the mouth of y Él en His Son sus días Jesus, de estar con nosotros, in those days where He was among us, nos decía que separados de Él nada podríamos hacer. He was saying that apart from Him we can do Pues es anything. cierto, nada podías hacer tú solo sin Dios. That's true. We can do anything without God. Alguna vez, cuando era comandante de la policía, Was when I was a police officer. había un mayor de apellido Ortegón Boada. He was a mayor. His last name was Y él Ortega. decía, And he used to say, aquellos que suben como palmeras those who caerán goes como cocos. very fast, they will come Usted de down. pronto ve que todo va bien, viento en popa. So easy goes. As you Y see todo things parece que es color de rosa. going well and everything seems to be all right. Pero si su raíz no está en Cristo, But if your roots are not in Christ, entonces va a caer. then you will fall down. Por eso es bueno que usted tenga claro, That's why you have something clear, no en su mente, not in your mind, sino en su corazón, but in your heart. ¿quién es su Dios? Who's your God? Si tu Dios trabajo, If your God job, si tu Dios excusa, porque para Él tenemos todas las excusas del mundo. if your God excuses, because we have many excuses Si for tu Dios them. mujer, If your God porque a wife, veces cambiamos nuestras esposas por la presencia de Dios. because sometimes we bring our wife and mention them to God's presence. Hablo con los hombres aquí. I'm talking to men over here. ¿Hay hombres aquí? Are there men here? Porque yo viví esa experiencia cuando empecé a caminar con Cristo. Because I lived that experience when I started to walk with Christ. Mi esposa no quería nada con mi Señor. My wife didn't want anything with Y my cualquier Lord. cantidad de cosas se levantaba contra mí. So many things she just argued with me, Pero yo me mantuve firme. but I kept firm. Yo sabía quién era mi Shaddai. I knew who my Shaddai was. Y eso hizo en mí un hombre de mucha bendición para mi esposa.
And that made me a very blessed man for Me my convertí en wife. la luz para I ella. became light for her. Pero si me hubieras amangualado con ella, But if I was do the same like her, ambos estuviéramos lejos de los pies de we Cristo. were far away from God's Por feet. eso es importante mantenerse firmes. That's why it's so important to keep on firm. Pero eso no viene a tu cabeza cuando tú no tienes claro quién es tu Dios. But that doesn't come to your mind where you don't have a clear idea Digan of who conmigo, God mi is. Dios But say with me, es my God más que suficiente. is sufficient. Esa es la verdadera traducción de Shaddai. That's the real translation of Shaddai. Por algún motivo que desconozco, el Señor me mostraba eso ayer. For any reason that I don't know, the Lord was showing me that. Por eso cuando se habla de Shaddai, se dice el Shaddai. That's when Shaddai is mentioned. Viene He con la, says, con la frase previa el. Is coming with the article the. El Shaddai, The. que significa Dios más que suficiente. That it means God more than sufficient. Pero por un error de traducción But according to a mistake when le translated, pusieron Dios poderoso, omnipotente. it was called God Almighty. Pero en la traducción judaica, But in Judais's el translation, primer nombre de Dios que tomó en la tierra se llamó first translation Shaddai. that was given to him on earth was Shaddai. Cuando usted y yo hemos visto When you and I see con un corazón humilde with a humble heart que todo lo que nos rodea that all that is around us está como no debiera is in the wrong place y tenemos el valor suficiente and with enough courage de reconocer que nos equivocamos, to recognize that we have a mistake, entonces es cuando veremos obrar a Dios, then we see God's working. a ese Dios suficiente en nuestra vida. That's a sufficient God in our lives. Cuando somos capaces, escuchen bien, When you're able, listen esta carefully. es una palabra poderosa. This is a powerful word. Señor, te pido en el nombre de Jesús Lord, I ask you in the name of Jesus, que entre al corazón de esta iglesia this word comes into the y heart of que the eche church raíz, and it gives roots. porque es lo más valioso que yo escuché en mis This is últimos the años. most valuable thing I have heard in the last Espíritu Santo dijo en mi year. corazón, Holy Spirit said in my heart, cuando somos capaces de recibir when we're able to receive y seguir sus instrucciones, and to follow His las instructions, instrucciones de Dios, God's instructions, entonces estamos listos then we're ready para ver operar a Dios to see God's en operating todas las áreas de nuestra vida. in all our areas. Mientras que usted no se sujete a Dios, So as long as you don't subject no to incline el God, oído a la dirección don't incline your ear y and siga be razonando y suppressed divagando and keep on thinking twice y siga creyendo en su fuerza y siga creyendo en lo que todo el mundo and dice. believe your own enough in your Y no own es lo que la strength voz del and all Altísimo the te está people mandando a say, hacer. and not in the voice of the Almighty is telling you to Estarás do, perdido y no verás la abundancia. then you will be lost and you don't see abundance. Les dije que el primer nombre de judaico que recibió Dios fue Padre. Dios Padre fue el de Dios Shaddai. Because it was God's Father, De Dios that it más que was suficiente. Shaddai, that it means God more than sufficient. Entonces, si ese es tu Dios, ¿por qué te tienes que angustiar que te pasen cosas? Then if that is your God, why do you have to cast Si Él es down más que suficiente para because sanarme, things happen to you? Él es más suficiente para darme de He's comer, more sufficient Él es más que suficiente to give you para food. guiarme, Él es más More que suficiente sufficient para to guide you. consolarme, Él es más que More than suficiente. O sea, yo tengo un Dios Give que you todo me lo da. word, so ¿Dónde está tu Dios? Give me everything. So where is your God? Abraham Abraham fue el primero en deleitarse en esto. was the first who liked Él tuvo la delight in oportunidad de this. escuchar el ángel de Jehová. He had the opportunity to listen to Jehovah's God. Pero eso no quedó ahí. But it was not just Su like hijo that. Isaac His son Isaac usó este mismo término, used the same esta misma expresión, same terminology al bendecir a Jacob. when he blessed Jacob. Y por causa, escucha bien, And listen carefully, because of this, no de la bendición, not because of the blessing, no de la bendición not because of the blessing de Isaac sobre Jacob. from Isaac to Por Jacob, causa de esto, because of this, fue que el Dios más que suficiente it was that the God more than sufficient bendijo sobremaneramente, blessed abundantly de gran manera a Jacob. in a great way to Jacob. Porque dice la palabra Because the word says que cuando su padre anciano, that when Isaac, his father was old enough, se paró para Isaac bendecirlo, stand to bless le dijo, him. And "Hijo, he said, son, no tomes do not take mujer cananea, a woman from Canaan ni la hagas por esposa. and don't become a woman Vete from Canaan, but live A la tierra de tu tío Labán to the land of your aunt y sométete Laban, bajo su yugo, and be subject under his y allí under tomarás his esposa control, para ti. and over there you will take a Que wife sean for del you linaje de tu madre Rebeca, that will come in from your same Rebekah,
descendants Así sprinkle. que tal y cual como le ordenó el Padre, So as the same way he ordered him to do, así hizo el hijo Jacob. he did it, his son Jacob. Dice la palabra en Génesis, The word says in Genesis capítulo 28, chapter 28, versículo 12, verse 12. que camino a ese mandato, That when he was going to fulfill that commitment, le cogió la noche y el cansancio a Jacob night came to him and he was tired y se acostó a dormir and he fell to y sleep soñó. and he dreamed. Y aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra Behold, a ladder set up on the earth y su extremo tocaba en el cielo. and the top of it reached heaven. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Behold, angels of God descending Poderosa and visión. descending on it. Powerful vision. Verso 13. Verse 13. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, Behold, Wow. Jehovah stood above it el cual dijo, and said, yo soy Jehová, I am Jehovah, el Dios de Abraham, the tu God of padre, Abraham, your el father, Dios de Isaac, and the God of Isaac. la tierra en que estás acostado, The land where you lie, te la daré a ti y a tu descendencia. to you will give it, and your Será tu seed, descendencia como el polvo de la tierra, your seed will be as the y dust te of the extenderás earth, al occidente, and you will spread al abroad oriente, to us, on the al norte east, and to the y al north, sur, and to y the todas las south. familias de la tierra serán benditas en ti. And you in your seed Y en will tus be simientes. families of the earth be He aquí yo blessed. estoy contigo Behold, I am y with te you, guardaré donde and I quiera will que keep fueres you wherever you y go. volveré a traerte a esta And I will tierra bring you again porque to no te this land. dejaré, For you I will no te not dejaré, leave you. I will no te not dejaré leave you. I will not hasta leave que you haya hecho until lo que te he I've dicho. done that I Dios, wish cuando tú I lo have pones como tu spoken Dios, cuando unto es you. Dios Shaddai en tu When vida, God Él no te va a dejar calls hasta God cuando no se before cumplan you, todas He won't las leave you promesas until que all Él your te ha dado. promises are fulfilled. Gloria al Cordero. Glory to the Hay algo que está pasando en la vida de muchos cristianos en todas las There's naciones. something happening in all born again Christians in all nations. Dicen He said, que son cristianos, they're Christian, que siguen a Cristo, que creen en Dios. they follow Jesus and they believe in God. Dicen que conocen de Dios. They say they know God. Hablan de sus creencias falacias. They talk about their beliefs, Pero el problema no es creer but that's not a problem, just to believe, como usted procura hacerlo as you try to do it. o como muchos pretenden que lo están haciendo. Because many consider they doing it. Muchos dicen que conocen Many de people Dios, say they know God, pero eso no sirve de nada but it doesn't work. hasta cuando yo logro meter en mi corazón Till I put into my heart que mi prioridad es that conocer my no de Dios, priority is not to know God, sino conocer a Dios en su but interior. we'll know God inside. Conocer el corazón de Dios, entender sus pensamientos para mi vida, entender que aunque yo en mi razón, No matter what, in my reason, en mi interior, in my, sienta que estoy siendo remecido, I feel I'm shaken. que estas palabras que estoy recibiendo That no these son de mi agrado para mi words carne, I'm receiving are not good for que my me flesh, sudan, que me angustian, que that me I sweat, desesperan, that's cast me down, that pero make que me estas palabras desperate. tienen un objetivo que These yo no lo words estoy viendo has con an los ojos objective de that I'm not mi watching carne, sino los ojos de with mi the Padre. eyes of my flesh, but the Yo eyes of my entiendo. Father. I do understand. Es igual que cuando yo era un niño. It's like when I was a kid, No había cosa más triste para mi vida que yo me creía el niño más infeliz. there is something more sadder that I Porque mi believe. padre era muy I rígido was conmigo. the saddest child in the world because my father Mi was padre so era muy rigid rígido with conmigo. me. He was so hard to me. Papá, voy a jugar fútbol. I asked him, Father, I'm gonna play No, soccer. ¿quién dijo que tú eres futbolista? I said, no way, you're not a soccer player. Tú debes ser boxeador. You should be a boxer. Porque yo fui boxeador. Because I was a boxer too. Papá, a mí no me gustan los guantes, me gustan los Say, guayos. Father, I don't like the fist. I don't like boxing. I like Entonces no vas a jugar. training shoes. Then you're not gonna play. Entonces me iba a jugar a escondidas. So I went to play anyway, Y él llegaba a la cancha. and he used to go to the field. Él no me pegaba delante de nadie. He didn't punish me before the others, Sino que como fue también militar, but he was in the army as well. entonces me hacía caminar en cuclillas. Then he made me walk. Me hacía ir en rollos hasta la casa. He made me go rolling to home, Y me ponía a hacer ejercicio cuando llegaba. and he made me work out.
Así que me sentía el niño más diferente. So I felt like the odd son. Antes de que mi mamá muriese, Before my mother tendría como died, 12 años. I was like 12. Ella estaba lavando en el lavadero She was doing the y laundry, yo fui hasta allá después de clases. and I went to reach her after Madre, class. ¿qué he hecho mal para que mi padre me trate así? I said, Mother, what I have done wrong so my father treat me this way? Mi papá no me ama, parece que me odiara. My father doesn't love me. He seems to hate me. Mi papá parece que no fuera yo su hijo. My father seems like if I were not his son, Con esa sonrisa dulce que nunca le falta en sus labios. with that sweet smile, Con always esa show mirada whenever tan he llena de amor y face, ternura me acarició mi that cabellera sigh full of love, she touched my hair y me la sacudió. and shake it. ¿Sabes, hijo? You know what, son? Tu padre te ama más que yo. Your father loves you more than I. Pero mamá, papá nunca me lo ha dicho. But I say, he hasn't never told me that. Y tú me lo dices todo el tiempo. But you're telling me all the time. Me cocinas mis mejores guisos. You cook for me the best food. Me ayudas a hacer mis tareas. You help me with my homework. Me acompañas al college. You go with me to school. Y me llevas de tu mano siempre donde quieres que, And you que te always acompañe. grab my hand to go anywhere we go. Y si tú estás viendo el Padre And you see, you're seeing the Father que no debes mirar. that you shouldn't see. Entonces yo soy un niño, ¿cómo así que mi papá no debo mirar? No te Say, entiendo, "How madre. can I not to see my Father? I don't Y entonces me understand." dijo, tú estás mirando el Padre And she coercitivo. said, you're just seeing the Father, Pero si tú supieras but if you knew cuánto llora tu Padre a mi lado, how much your Father cried besides me, diciéndome estas palabras. telling me these words, Ojalá Alain I wish Alain algún día entienda someday understood por qué tanto lo corrijo. why I correct him a lot. Por eso cuando cumplí 22 años Then when I turned 22, y tenía mi carrera profesional a esa edad and I was a professional already at that age, y miré mi pasado, and I look back, en esta ciudad estaba de comisión. in this city I was in a Me habían enviado a commission. hacer una operación especial contra el narcotráfico de la costa. I was sent for an operation against deal, Entonces alguien me dijo drug en mi dealers. tiempo de descanso, In my rest, my day off, estaba en el Hotel Almirante. I was in the hotel Almirante. Vamos un momentico a conocer la popa. He said to me, let's go to know the Papa Yo dije, Hill. bueno, listo. I said, well, let's go. Así que subimos So we went up. y ellos se pusieron a tomar fotos allí. They start having Y yo pictures solo me taken, paré en la popa, and I stand there in al the Papa filo de ella. Hill, en una baranda que tiene allí. in a barrier that you see Y there. miré la ciudad. And I look at the city. Miré la ciudad inmensa hasta el fondo. I look at the huge city. Y de pronto se me until fue la the visión. end. And then I have a Y vision. empecé a ver mi edad, mis años. And I start seeing like my past. Mi papá de mi mano, mi papá My father haciéndome walking with exigiéndome me. un buen matemático, Demanding dándome me to reglazos be good en el tablero, mi mathematician. papá My father exhortándome teaching me con math pasión, on the mi board, papá jalándome la oreja a mi exhorting me papá. with Yo patience. decía, My father pulling my no ear. tengo cómo And I pagarle a mi said, I padre. don't know how to pay my father. Yo no tenía cómo pagarle a mi padre. I didn't know how to Todo pay lo my que tengo father. se lo debo a él. All what I Ustedes no know, entienden all la what I paternidad have de Dios es is mucho because más of férrea. him. So God's Porque él anhela paternity hijos is even dignos, stronger. porque son hijos celestiales, deben ser más espectaculares que un hijo carnal que un hombre levanta, porque nunca un hombre sabrá más que Dios levantar un hijo, pero Dios tiene grandes planes contigo, y aunque te corrija, aunque te exhorte, no te angusties, Él sabe para dónde te lleva, Él sabe lo que quiere contigo. He knows where he's taking you to. He knows what he wants with you. Hay un dicho popular entre los papás, There is an old saying among yo hoy soy papá, fathers, y digo, yo no quiero que mi hijo viva lo que yo viví. and a son, I say, I don't want my son to live the Es una life palabra de todo I papá. had. It's a word that Cuando I ustedes have que for no tienen all hijos fathers. tengan sus hijos, van a When entenderlo. you don't have kids already, you will have kids, you will Ahora Dios me understand puso it. por cabeza de ustedes son mis hijos Now espirituales. God gave me ¿Cómo as pretenden que your los deje head, perder? So you're my spiritual children. So I will Por let cada you hija know. que se va y se aparta, yo me entristezco de gran So manera. when a sheep goes away, I just cast Pero down. como decía mi Señor cuando yo le preguntaba por qué tengo que pasar por estos momentos de tribulación, me My Lord decía, said, when I was asking hijo, you, tú has hecho lo "Why do you have correcto, to ellos se han this apartado, no puedes hacer tribulation nada. this time?" They say, but they move away, son. You can do anything. Más que elevar una oración por ellos, Even I plague
Si for them, vuelven, if they come back, igual. the same. Si se quedan en el mundo, ellos escogieron. If they stay in the word, well, they Ustedes no choose. entienden que es un Dios Shaddai. You don't understand what a Shaddai El Dios God Shaddai is. es el Dios más que God suficiente. Shaddai is God more than sufficient. Pero siempre miramos el más que suficiente para las cosas que nos agradan. We see more than sufficient for things we want. ¿Sí me entiendes? Tú cuando dices Dios más que You get suficiente, me? When you say God more than sufficient, tú dices un Dios más que suficiente para mi you say, comida, I got more than sufficient for my food, para que siempre tengan abundancia. for I to have Un always Dios más que all what suficiente I para need, mis vestidos, para que For nunca my me falte la clothing. ropa. so I will never lack Un clothing. Dios más que suficiente para mis necesidades. I get more than sufficient for my needs. Pero no estás mirando el Dios más que suficiente para But you're not corregirte. looking at the God more sufficient to correct you. Así como es de sobremanera Él para dar, So as is our abundance to give, así es de sobremanera para corregirnos. is even the same for correct you. Dios tiene algo grande God has something big. y es que su paternidad That's le apasiona. His fatherhood is a passion for him. Él es un apasionado por sus ovejas. He's passionate because of his sheep. Él está apasionado por ti, He's passionate because of you. aunque tú no le mires así. No matter if you don't see it that way. El conocerlo como Padre a Dios To know him as a father no es conocer de Dios. is not to know God. Usted tiene que conocer al Padre que es Dios. You gotta know the Father who God is. Cuando usted llegue a ese nivel de verdad, When you reach or hit that level, se va a revolucionar su then there entendimiento. will be a revolution in your Por mind. cuanto entonces lo oculto de Él Because then things that are being hidden nos of es him revelado. will be revealed. Y to cuando us. Dios se le revela a And when Abraham God is revealed to y Él le Abraham, dijo, yo soy el and Shaddai, he say, I'm the Shaddai, el Dios suficiente para todas God's sus sufficient God necesidades, for all your needs, Dios le ordena salir. God command him to live. Abraham no entendería eso. Did Abraham understand that? Pero lo que sí supo Abraham después de muchas cosas But what Abraham knew after many things es que regresó is that he came tan back prosperado some with en a gran lot of- manera que so cuando se fue wealthy, con Lot, in su so primo, a great way when he came back with Lot, his son, his cuando cousin, tomó a Sara, él tenía 77 años. when he took Sarah as a Cuando wife, he Jehová was le dijo, 70 sal. 7 years when Jehovah told him leave. Y ella regresa en victoria, dice que tuvieron Now que he comes partir back in victory. It said that he had to leave del lugar porque no cabían Lot y él de la the place cantidad was de not prosperidad. big enough because all of belongings they Porque have, habían escuchado la voz, because they have heard the voice, obedecido sin cuestionar, and they have been haber obedient dejado la without comodidad questioning, they left all e irse al commodity, desierto, and they're going to the tan solo wilderness escuchando la voz just by listening to the voice del Shaddai. of the Shaddai. Pero ahora ese Shaddai But now that los Shaddai traía a vuelta de unos años was bringing them supremamente bendecidos, all blessed, abundados, with all the sobreabundados y llenos de su full of his presencia. presence. Aleluya. Dios le ordena a Jacob God commands Jacob, sembrar en el desierto. seed in the wilderness. Y él no preguntó ni dudó. He didn't ask anything or Él not lo even hizo. doubt, he just did it. Ahí no llovía. There was no rain. Era tierra estéril. There was no rain. The ¿Por qué lo hizo? earth was not good. Porque ya Why Jacob did he did it? conocía a Dios. Jacob already knew God. Porque conocía que tenía el Dios Shaddai, Because he knew he has Shaddai, el God, Dios suficiente. God sufficient. Cuando Dios te dice, When muévete, God is hazlo. telling you, move, you gotta Cuando do Dios te it. dice, sígueme, síguelo. Tells you, follow me, Cuando Dios te follow dice, him. humíllate, humíllate. When God say, become humble, you gotta be humble. Pero si tú todo lo que Él te dice lo vas a cuestionar, But all the things he tell you, you're gonna question, tú estás muy mal espiritualmente. then you're wrong spiritually. Porque es tu carne la que gobierna tu mente Because it's your flesh y running la que your derrota mind, tu corazón. and the one who brings down your heart. Si usted revisa su vida, If you check your life, si usted revisa su vida, if you check your life, Dios no le ha fallado en estos años. God had never failed in these years. No está endudado ni a punto de ser tomado preso por deudas ni You're cosas not all in similares. debts, not even
able to be taken to jail because of Pero their pudo haber doubts. estado muy bendecido y abundado, But all of you have been all blessed con casa propia, con negocios propios. with your own house, your Pero own estos 6 business. años, 7 años, 5 años, 4 años, no sé cuánto lleve cada But uno. these 6, 7 years, 4 years, I don't know how many. Usted lo ha desperdiciado You have wasted peleando time contra mí, fighting against porque me. dice que la voz de su pastor Because you say the voice of your pastor es para humillarlo. is to make you humble. No ha inclinado espiritualmente su razón You have no inclined your reason y ha spiritually. destruido ese razonamiento And you have destroyed of that reasoning. y ha puesto su corazón en línea con lo que quiere el Señor. And you have not put your heart Yo les according to contaba the en la plans of vigilia. God. I was telling you Yo about tengo the unas fotos vigil. por allí cuando hice el primer matrimonio que fue el pastor Luis con la esposa, I la have the pastora. pictures of the first wedding that was Pastor Luis with her wife. Estaba tan deteriorado yo I was all, look like old. que parecía Don Ramón. I look like Creo que Don Ramón se veía más simpático con vestido entero. I guess Don Ramon was either more handsome La pastora parecía than la me. Popis. Pastora looked like la Poppies. Dios nos ha traído de qué manera, caminando. Ayer me encontraba con un amigo que también es pastor, el pastor Jesús de la Asamblea de Dios. Tiene una iglesia en el recreo. Y me decía, And he was telling me, si no me acerco no te reconozco. if I don't get close, I Estás don't recognize irreconocible. you. You're not easy to be recognized. Te ves resplandeciente. You look enlightened. ¿Qué estás haciendo? What are you doing? Voy al body. I said, I go to the gym. ¿De verdad? He said, real? Sí, al body del Espíritu Santo. Yes, go to the gym of the Holy Allí Spirit. donde hay todo. There is Dice la palabra que everything. en su presencia hay plenitud de We're gozo. sad since His presence, there is Cuando yo entiendo que grateful Dios es mi joy. suficiente, When Señor, I understand that God is my no sufficient voy a Lord, escuchar nada de lo que mi I mente me won't diga. listen anything that my mind Cuando usted tells empieza a to escuchar me. esa voz que dice, ¿para When you qué? listen ¿Por to qué? your Y mind, tantas a cosas. voice telling you why are you going to do that? Y And so Satanás many que te está things. hablando más que Is Dios. Satan talking to you more than Jehovah. ¿Por qué entonces Jacob sembró en el desierto? Then was Jacob's was Si era un desierto. sin in the wilderness. Él sabía que no era problema de él. He knew was not his trouble. Dios dice, hazlo. God said to you, do it. Simplemente cúmplalo y hágalo. Just do it. Agar. So Agar, Agar era la sierva de Sara it was y Sarah's del servant, patriarca Abraham. and Abraham, Y bueno, tuvo unos fuertes momentos con Sara, la sierva. and she had very hard times. Se With sintió Sarah, the perseguida. servant. She felt like Así que Agar se fue a un chased. lugar So Agar went to a place determinado cercano al campamento donde estaba viviendo. near to the camping where were they living, Y estaba llorando and she was crying por su desgracia. because of her bad time. Y ahí Dios le habló. And God talked to her Y le dijo, ¿qué haces aquí, Agar? and said, "What are you doing here?" Le dijo, God?" ¿qué haces aquí, Agar? He said, "God, what are you doing here?" Lo que le dijo a continuación What she said era lo peor que ella quería escuchar. was the worst thing she wanted to listen. Le dijo, ve, regresa. She said, "Go back, Ve, regresa. go back, Y vuelve sumisa ante tu señora. and go humble before your Me están humillando. women." And she said, "I'm being Me humble." estaban deteriorando toda mi vida, diría Was ella. like deteriorating my whole ¿Cómo que life. tengo que volver allá? But she said, "How come do I have ¿Están to come entendiendo back?" esto? You understand? Así que So la orden the order, fue clara. the commander was Y le clear. dijo, vuelve sumisa ante tu señora. She said, "Become humble to Porque the el Lord, niño que vas a tener because the son you're gonna have también será grande. will be great." Dice la palabra The word says que ella le puso nombre al pozo donde estaba hablando con Jehová. that she gave a name to the well. Le dijo, where el she was pozo del talking to viviente que me Jehovah. ve. So she said, the wealth of the living God that sees. Porque él estaba viendo Because she was seeing. y ella no lo veía. She couldn't see him, but he Dios was te seeing está him. viendo a God ti. is watching you. No vengas a poner una cara aquí Don't make faces here. y en tu casa haces cosas injustas delante de Dios. And there at home you Blasfemas, te quejas, do murmuras, wrong things before señalas. God. You complain, you grumble. ¿Cómo you puedes point tú pensar others que puedes out. How can you encubrir tu feel maldad delante you de los can ojos de cover Cristo? your evil before God's eye? No hay nada en los cielos y en la tierra que quede oculto. There is nothing Todo lo in heaven descubre or el earth Señor. that can be
Así que el primer paso que tienes que dar So the first step you gotta give es empezar a entender que Dios te va a ver is siempre. to start to understand that God will Entonces watch you actúa always. dignamente delante de Él en todas las áreas de tu Then vida, en work todo momento. right in all the areas of your life, all the time. Ayer había un video rodando por las redes sociales de una mujer que peleó en una iglesia por allá. There was a video on the web Y estaba yesterday. pidiéndole perdón después a la gente. She's seen fighting in the church. Then she was asked the Una people to mujer forgive her. de status quo. She was in a well ¿Cómo social se woman, devalorizó su imagen? but she lose all her Porque value gobernó of su her carne por images unos minutos. because the flesh govern her life. Dios todo lo ve. God watches everything. Su presencia siempre está allí. His presence is always there. Y yo no sé usted si se ha dado cuenta, pero en este lugar, como me if you've decía en noticed, estos días but in Berly, this la place, salmista desde Nueva Pastor York, Berly pastor, was es telling que me, ese es el lugar donde está su She presencia. said, "Look, Pastor, that is the place with his presence Pues ella me decía, is. yo necesito que usted me permita I need you to let me llegar a Cartagena y poder congregarme con ustedes. go to Cartagena and Yo quiero tener su gather in cobertura. community with you. I want to have you covered. Pastor, estoy en Estados Unidos. Say, Pastor, I'm the Y United aquí están los States. grandes pastores que yo And here conozco. there are great pastors that Aquí I todos know. los pastores tienen sus All iglesias, pastors mega iglesias. have huge churches. Aquí está Benigín, aquí está Maldonado, We aquí have está Benigín, todos los Maldonado pastores de here. renombre en el mundo. All well-known pastors Pero mi of the espíritu world. siente decirle, yo quiero alimentarme en la My iglesia pastor suya say, en I wanna Cartagena, be in Colombia. your church in Cartagena. Porque es el espíritu de Dios en ella. Because it's the Spirit of God. No es la emoción de tu carne. It's not your De ir a una passion iglesia of your grande, flesh bonita, or pero going si to a está great vacía. or Es big igual que church, aquella but mujer if it's guapa, empty, it's like that beautiful, buena, gorgeous hermosa y woman agraciada, and beautiful de ojos woman azules, with blue de eyes, cabellos dorados, with blonde de hair, cuerpo escultural, de with medidas a very good prodigiosamente shape dignas, and measures, pero está vacía. but she's empty. ¿De qué te sirve esa mujer? What is that good for? Dios no quiere gente vacía, God doesn't want empty people. quiere gente llena de He wants plenitud. People full of Y plenty. cuando tú estás lleno de And when plenitud you're en full of Cristo, that plenty in Christ, tienes claro quién es tu then Shaddai you have para clear who your corregirte, Shaddai is, para to edificarte, correct you, para llevarte, para formarte, up, para que después make you, puedas recibir todas las promesas. then you can receive all the promises. Te pregunto, iglesia, hoy, I ask you, church, today, ¿Dios todo lo ve? does God see Y todo lo everything? sabe. And He knows everything? Entonces, ¿por qué te angustias si Él Then está will you contigo según cast tú? down if He is with you, according to you? Él sabe cuál es tu circunstancia. You know what your problem is. Usted y yo tenemos un Dios, You and I el Dios Adonai, have the Adonai God, que es el Señor. that is the Lord, El Dios, el León, the living, que es el Dios altísimo. that is the Almighty Tenemos el God. Dios Jireh, que es el Dios proveedor. God, Jireh, that is the Tenemos el provider. Dios Salón, que es el Dios de paz. Shalom God, that is the peacer. Tenemos el Dios Rafa, que es el You sanador. have the God Rapha, that is the healer. Si tengo paz, tengo sanidad, tengo If I provisión. have peace, ¿Qué necesito? I have the sickness. then Pero I usted have no tiene vision. Dios. What I need. So you don't have God. No lo tiene, You don't have a God porque no lo honra. because you don't honor Him. Y su palabra dice claramente And in word says, que ese Dios poderoso, powerful God, ese Dios más que suficiente, that get more than sufficient, solo honra a los que le honran. just honors those that honor Dile al Him. que está a tu lado, ¿estás Tell your honrando a neighbor, Dios are you honoring God como Él se merece as He deserves, o como a ti te da la gana? or as you want to? ¿Y qué ese es el problema? That's a problem. Yo le doy a Dios la oración que me sobra. I just give God's the prayer. Es que no voy al servicio porque estoy Doesn't cansado. work. I don't go to the service because I'm tired. Ah, ¿y de qué te cansaste? Then why are you tired? No me digas que estuviste todas las 10 horas de rodilla. Don't tell me you will all 10 hours on your knees. Estabas arrodillado al mundo, trabajándole a un jefe que te va a echar cuando te dé la gana. Working for a boss that will sack you. Trabajando en una empresa que te da la espalda. Working for a company that storms his Abrazando a una mujer que te dice no vayas a la iglesia porque el pastor es A, el pastor es B.
Y esa mujer te dejará. En su tiempo lo verás. Estos ojos lo han visto más de 70 veces. Pero a Dios le escurres el lomo. A la presencia de Dios te le escondes. Eres igual que Adán y Eva cuando pecaron. Que en vez de salir a frentear el problema, decir: Señor, ¿dónde estás, Jehová precioso Padre? Te fallamos, yo fallé. Lo más lógico que cuando Eva mordiera la manzana, hubiera dicho: ¿qué hice? ¿Qué hice? Me lo advirtió a mi Padre que está con nosotros. Y empezar a gritar: Señor, ¿estás ahí? ¿Qué puedo hacer? Te fallé. Ellos se escondieron pensando en que podían ocultarse de Dios. Y Él lo llamó: Adán, Adán, ¿dónde estás? Le dio una segunda oportunidad porque sabía dónde estaba metido. Para que diera: Señor, estoy aquí, que tuve miedo. Usted se le oculta a Dios y dice que ama a Dios. Génesis también Dios nos muestra cómo Isaac estaba triste, muy triste porque Sara, su mamá, había muerto. Y también afligido porque tenía 40 años y no tenía esposa. Tenía el espíritu de muchos aquí que están quedados. Pero no sabía que Abraham, su padre, ya había enviado por una mujer hermosa, temerosa de Dios, para que fuera su esposa. En estos días eso no pasa. Que el papá escoja a la esposa sería de locos. Pero así debería ser. Cuando mi padre sea un hombre sabio lleno de Dios, lo que él diga debo seguirlo. Así que él fue y mandó a buscar una esposa. Pero como eso no era un día, porque donde la mandó a buscar no fue en cualquier lugar. Dice la palabra que tardó 3 meses, viajó ella para llegar a él. Y justamente cuando llegó donde Jacob, cuando Rebeca llegó donde Jacob, Jacob estaba al pie del pozo del viviente que te ve, donde hace unos años atrás Agar también estaba triste, y ahí estaba en esa presencia. Había un lugar donde se manifestaba Dios para la vida de ellos, aún en medio de la aflicción, en medio de la tribulación. Tú verás a Dios Shaddai obrar a tu favor. Él siempre está presente. Cuando Rebeca vino a él para ser su esposa, estaba él cerca del pozo. Tú tienes que buscar la presencia. ¿Dónde estaba Jacob? En aquellos días, según la escritura antigua, al lado del pozo del viviente que me ve. ¿Quién bautizó así el pozo? Agar. Espero que estén recibiendo la palabra. La Biblia también nos cuenta que cuando Abraham murió, Jehová bendijo abundantemente a Isaac, y este vivió allí al lado del pozo del viviente que me ve. Nuestra generación será victoriosa, no porque sea generación mía, sino porque yo me esforzaré, no por estar al lado del pozo del viviente que me ve, sino por buscar la presencia del Espíritu Santo, porque ese es el pozo de este tiempo. Buscar su dirección, buscar su consejo. Díselo al que está a su lado. Díselo al que está a su lado. Vivamos buscando su presencia y vas a ver grandes bendiciones. Y sabes, en este lugar está su presencia. Dios te puso un ministerio santo
God Por eso es que set tu you maldad, tu pecado y tu in a generación holy pecaminosa se ministry, resiste a cambiar. but you're Y quieres salir sitting huyendo de aquí. and you wanna flee. Pero te digo, tú te podrás ir de este lugar. But I tell you, you can leave this Que a vuelta de place, 20 años te verán mis ojos. but in 20 years my eyes will see Aunque you. ya no te recordaré. Not even if I don't recognize O quizás si te vea te reconozca. you, or maybe if I see you, I will recognize you, Porque tendrás que arrancar de cero pudiendo haber sido cabeza. because you will start from zero. Cuando God's- Dios planeó que fueras cabeza, when God has a plan to be nadie más retarda la bendición. head, but nobody else delay the uno blessing but yourself. Si yo no hubiese aceptado el llamado hace 10 años, If I hadn't received the calling 10 years ago, no bendijera mi vida como Dios me la ha bendecido. I was not as blessed as God has blessed No my viera lo life. que veo delante de mis I ojos. wouldn't see what I see before my eyes. No viera como Dios cada mañana nos llama I wouldn't see as God every morning y nos calls entrega más responsabilidad. and give us more Es responsibilities. impresionante como Dios confía en It's nosotros, amazing how God trusts en mi us, esposa y en mí. my wife and I. Que nos acaban de llegar más de 50 drogadictos He gave us more than 50 para que seamos drug liderando addicts, su vida y la de people sus with drugs 50 problems, familias. people that uses drugs and leadership. Nos those trae more than gente 50 loca. people. He sends us crazy people. Abusada sexualmente. People who has been abused sexually. No es a cualquiera que Dios le deja tremendo, tremendo, It's not to Chicharrón. anyone that God gives us kind of things, porque son demonios de nivel alto. because they are very high level demons. Él mora en este lugar. But he dwells Cuando in this usted no place. viene aquí, lo menosprecia. When you don't come here, you despise Cuando usted him. habla en este lugar, contra él You se talk levanta. in this place against him, Ese you're mismo talking. Dios que tú menosprecias, Saying, God, you es el Dios que despise. siempre ha querido pagar tus Saying, deudas. God, all we want to pay Ese es your el Dios que debts. siempre ha querido bendecir That's tu the God mano. who always Es wants el to Dios que siempre bless quiere que your estés hand. sano y That's the God that rejuvenecido. wants to Como dice la be palabra, healed como and árbol renewed. plantado a la orilla del The río, word said, reverdecerán "As a tus hojas. tree planted at the seat of the river, Tenemos al leaves lado will become." a Dios, We have God y no lo to estamos our mirando, side, but we're not watching sino que them. preferimos mirar nuestras circunstancias We prefer y to nuestros see our deseos problems personales. and our personal desires. Jesús vive, Jesus lives. y aun cuando estés orando And no matter if you're praying y ores y ores and prayed and prayed, y ayunes y ayunes and fast, y hagas cualquier maniobra, and do any kind of things, si no lo obedeces, if you don't obey Him, si no reconoces, if you don't recognize, nada pasará en tu vida. nothing will happen in your life. Agar estaba en el pozo, God was there in the well. Jacob estuvo en el pozo, Jacob has been in the well. Isaac estuvo en el pozo. Isaac has been in the well. ¿Y ese es Antiguo Testamento? What is the last test? La presencia estaba ahí. God's presence was there. Vayamos a Juan Let's go to John 4:6. John 4:6. Y dice la palabra. Word says, Y estaba allí el pozo de Jacob. Jacob's well Wow. was there. Nuevo Testamento, New Testament, Nuevo Pacto. New Covenant. Y estaba allí el pozo de Jacob. Jacob's well was there. Jesús estaba allí. Jesus, therefore, being Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Jesus being tired from Y era his como la hora journey, sexta, vino una down by the mujer well. de Samaria a sacar It agua. was about the 6th hour, and a woman Aunque from ese pozo Samaria alimentaba de came agua a to draw todos water. todavía. Y Jesús le dijo, dame de beber. Jesus said to her, "Give me La a mujer drink." samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a His mí de disciples beber? had gone away into the city by the food. The Que soy mujer Samaritan woman samaritana. therefore said to him, "How is that you, being a Jew, ask for drink? ¿Por qué judíos y samaritanos no se tratan entre sí? For me, a Samaritan woman, for Jews have no dealings with Samaritans." Seguida la actitud, Jesus answered, a la defensiva. she was just ¿Quién eres tú? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? who you Razonando, are, who reason. you are. The reason inside of you. Las razones dentro de ellos.
Respondió Jesús y le dijo: Jesus answered her, si conocieras el don de Dios. if you knew the gift of Hay una God, palabra de revelación. there is a word of revelation Si there. conocieras el don de Dios. If you knew God's Iglesia, te gift. toca conocer el don de Dios. Church, you gotta know Él le dijo: si gift conocieras of el God. don de If Dios. you knew gift God, ¿Y quién es el que te dice: and who is who, dame de beber? say to you, give Tú me le a drink, pedirías you will have asked him, y él te daría agua and he viva. will have given you living Cuando tú water. tienes el don de Dios, When you have the gift of God, tú puedes ver cosas que you otros can no see ven, things that others can't see. entender cosas que You otros no can entienden, understand things that others can't asimilar la understand. corrección, la disciplina y la dirección de Dios. To understand God's discipline Porque ya and correction, entendiste because you que already tienes en understood, ti because a you Dios. have in you Y el God. don de Dios no es más The otra gift of cosa God is nothing else but que entender de por vida Understand hasta la muerte until you que die fuimos hechos that para we were servir done to serve a un solo Señor. to only Y one ante Lord. ese Señor te before tienes the que Lord, humillar. you gotta be Ante ese humble. Señor te Before tienes the que servir. Lord, you gotta Ante ese serve. Señor tienes que Before the levantarte Lord, you gotta y raise a your Él head, tienes que and to seguirle. him you gotta follow. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. Cuando tú estés en tu peor circunstancia, When you're in your worst time, cuando tú tengas tu peor momento, when you're having your worst situation, es cuando debes venir a la presencia is de when you Dios. gotta come to God's presence. No la vayas a perder. Don't let it waste. No te la dejes robar. Don't let others to steal it. Solamente un versículo más para terminar, Another verse to finish que los quiero dejárselo de tarea para que lo mediten. that I will let you as a homework so you meditate it. Miqueas capítulo 2, versículo 13. Malachi, Más de uno de ustedes ni siquiera sabían que existía Miqueas en la Biblia. Porque usted estaba acostumbrado a leer salmos y because you proverbios. are just reading Psalms and Proverbs. Miqueas Malachi 2:13 2:13. dice: subirá el que abre camino delante de ellos. Then it will bear up the one who open ways before them. ¿Quién subirá? Which will go up? ¿Quién subirá? ¿Están Who ahí? will go up? Are you there? ¿Quién subirá? Who will go up there? ¿Usted? You? ¿Su tío? Your ¿Su uncle? razón? Your uncle? Your ¿Su razón? demonio? ¿Quién Your subirá? demons? Who? Y abrirá y He cara will open. What y is saldrán going to do? por ella. And you Y will su rey live pasará on delante de that ellos way. y a And la your cabeza king de ellos will Jehová. go through them, Cuando and yo his tengo un Dios Sadai, head will be Jehovah. When I have a Shaddai pueden God, haber caminos cerrados, maybe you have puertas con closed cerrojos, ways, cadenas sobre doors, mis piernas, locked doors, yugo sobre mi cuello, chains on que my ese Dios back, que yo sé que es mi Dios chokes suficiente, on my neck, más que but I know suficiente, that God, abrirá God cadenas, is more than abrirá sufficient, cerrojos, will abrirá mi open vida all y me the dará la gaps. victoria.